Una vez más saludándoles en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes, sus familias, se encuentre con su bendición, con su cuidado, con la provisión que solamente Él puede otorgar. Gracias a nuestro Dios una vez más por este tiempo en que eh, estamos estudiando su palabra, estamos meditando en ella y sobre todo estamos tratando de entender lo que el Espíritu Santo quiere indicarnos en este libro del Apocalipsis. Siempre será grato podernos mirar, sobre todo tener tiempos de meditación de su palabra. Quizás los tiempos se complican más, se hacen más difíciles, que la predicación sea libre, que sea espontánea, que la palabra de Dios sea divulgada con eh, libertad, sin impedimentos, sin que se la limite en su enseñanza, y más allá todavía, aunque hay lugares donde se las enseña, pero se distorsiona lo que allí está escrito, lo que el Señor nos ha querido dejar. Algo de esto trataremos en estos versículos que miraremos hoy. Estamos avanzando poco a poco este capítulo 14, que lo empezamos mirando sobre estos personajes de los 144,000 hombres judíos encargados de la predicación del Evangelio en la tribulación. Luego se nos presentaron 3 ángeles. El primero nos hablaba acerca de que Dios es el creador de todo, el que hizo todas las cosas, ¿no? Teman a Dios, decía, y darle la gloria a Él. Luego el segundo ángel nos hablaba la semana pasada acerca de que caerán esos reinos, esas naciones, esos lugares donde se distorsionaba o se malenseñaba la palabra de Dios. Ha caído Babilonia, decía este segundo ángel. Hoy miraremos el tercer ángel, que es aquel que nos indica algo que quizás ahora no es muy común que se lo enseñe, no es muy asiduo que se lo comunique en iglesias o en meditaciones o en predicaciones. Porque cierto es que Dios es todo amor, Dios es todo perdón, Dios es todo cuidado, provisión, Dios es toda bondad. Eso es indiscutible, no vamos a quizás ahondar en ese punto porque sería redundar no hablar del amor de Dios y decir que a pesar de que yo soy pecador, el Señor me perdona y el Señor me restituye. A pesar de no tener ningún mérito en mi vida, el Señor me ha mirado con su amor y permitido que pueda ser su hijo. A pesar de que yo no haya hecho nada para merecer la salvación, hoy soy salvo únicamente por la gracia de Cristo. Esto es indudable. Creo yo que cualquier cristiano, cualquier persona que se congregue en una iglesia, por más conocimiento básico, más conocimiento profundo que tenga, sabe y conoce esto y esta doctrina básica de la salvación. Eh, Ahora, el inconveniente está en cuando eh, queremos mirar al Evangelio más como una doctrina positivista, como una doctrina que se basa más, entre comillas, en lo que mi mente pueda hacer antes que lo que mi corazón sienta. Y en realidad Jesús fue muy claro siempre en sus enseñanzas, ¿no? Los apóstoles, de igual manera, como Pablo decía, ¿no? Si alguien viene a mostrarles otro evangelio, dijo él, aunque sea un ángel de Dios, no hay que hacerle caso, decía él en la carta a los Gálatas, porque es así. Caer en la sutilidad, caer en la simplicidad, en la enseñanza o en el punto de querer atraer a la gente o hacerle sentir bien a la gente es muy fácil y creo que todos quisiéramos eso, ¿no? Quizás un pastor, quizás alguien que dirija un grupo, alguien que dirija un ministerio, alguien que tenga un grupo de enseñanza, un grupo de estudio bíblico, etcétera. Eh, por obvias razones, en la imagen humana quisiera tener un grupo de muchas personas. Y para tal razón o a consecuencia de eso, eh, tendría que hacerle sentir bien, ¿no? Es lógico, porque yo estoy en el lugar donde a mí me hacen sentir bien.
Ahora, cuando nosotros empezamos a atraer a la gente al Evangelio únicamente para que se sientan bien, estamos yendo por el camino correcto, porque al final de cuentas Jesús en la cruz nunca dijo allí, estoy muriendo aquí para que la gente se sienta bien. Está clarísimo también cuando hablamos de la doctrina de la salvación que Jesús entregó su vida en la cruz para salvación. Y antes de que yo sea salvo, tengo que confesar que soy pecador. No tengo que confesar que todo me va a ir bien, que soy positivo y que con la mente yo transformo mi caminar. No se enseña eso en la Biblia, sino al contrario. Jesús fue muy claro en esto y él dijo, el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no, la ira de Dios está sobre él. Y también Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Y así es, también Jesús mencionó y dijo que en el mundo tendremos aflicción. La enseñanza de Jesús es demasiado clara. La distorsión de la enseñanza ahora se da en base a que no queremos eh, poner sobre la mesa temas que quizás sean controversiales o que sean medios como que controvertidos para este tiempo y que es como que no se quiere hacer sentir mal a la gente. Estamos nosotros viviendo un tiempo en cuanto al humanismo, en cuanto al feminismo, que en vez de defender esa teoría o creencia, lo han llevado por un punto totalmente negativo. Y pongo un ejemplo en cuanto a esto comparándole con el Evangelio, que ahora muchos dicen que no se debe hablar del sacrificio de Cristo, porque es como que eh, hablar sobre un martirio, sobre algo que quizás la gente no quiere escuchar. No se quiere hablar sobre cómo fue la vida de Jesús, porque dicen que estamos hablando del maltrato hacia una persona, que eso no se debe enseñar ahora, y eso se lo predican en iglesias. Entonces, el inconveniente se da en esto, pues en que no queremos nosotros en realidad remitirnos de la palabra de Dios, sino remitirnos de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino y sobre todo lo que yo quiero hacer sentir bien a los otros. Si les hablo de infierno, de condenación, de arrepentimiento de pecados, de que si yo hago esto, estoy en pecado y tengo que arrepentirme, pues por obvias razones no va a gustar a las otras personas. Y tenemos que doblegarnos ante el resto de individuos para que puedan ellos sentirse bien. Ahora, miremos lo que nos dice el tercer ángel. Quiero que nos remitamos al capítulo 14 de este libro del Apocalipsis. Vamos a leer desde el versículo 9. ¿Cuál fue el mensaje central de ese tercer ángel? Recapitulo una vez más. El primer ángel nos hablaba sobre que Dios es el creador, es decir, defendía esa doctrina creacionista de que solamente a través de la voz, palabra de Dios, vino todo lo que existe, se creó todo lo que existe. Nada ni nadie ha dado vida a nada, nadie ha podido crear nada, ni nadie ha podido sacar algo de la nada. Es únicamente la acción poderosa de Dios. Ahora, todo lo que vino después, quizás inventos, eso es de algo que venía antes o que existía antes y se lo modificó. El segundo ángel, insisto una vez más, nos hablaba acerca de la caída de Babilonia. Decía, cayó Babilonia, esta ciudad, decía que ha engañado a las naciones con su lujuria, con su pecado, etcétera. Eso se lo detallará un poco más adelante, pero en resumen de estos tres ángeles nos hablan temas que son centrales para el pueblo de Dios. Reconocer primero que Dios es el creador y dueño absoluto de todo, alejarnos de la idolatría y de la perversión, porque en algún momento eso caerá. Y en el tercer ángel nos habla sobre el otro lado del Evangelio, el que quizás no queremos escuchar o el que quizás no nos gusta escuchar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre y delante de los santos ángeles del Señor y del Cordero. Bien, les decía hace unos segundos atrás, este quizás es el evangelio que no queremos escuchar. Es el evangelio que no nos gusta que entre por nuestros oídos y que se asimile en nuestra vida. No, o sea, queremos vivir el tiempo presente. Queremos aprovecharnos del pecado que nos está rodeando y queremos sentir quizás la parte carnal que
que sea más de nuestra vida antes que la parte espiritual. Ahora, ¿qué es lo que dice este tercer ángel? ¿Cómo empieza? Dice, no. Empezó a decir a gran voz, si alguno. Quiero que notemos aquí los pronombres personales que son demasiado claros. O el pronombre más que los pronombres. Es un pronombre en primera persona, sería, ¿no? Es decir, es al individuo, a la persona, no es al grupo en general, ¿no? No es que dice si todos, o si muchos, o si algunos. Habla siempre en singular. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Si alguno adora, recibe, singular, primera persona, es al individuo individual. La condenación, la salvación jamás será en grupo, jamás será por herencia, jamás será por contagio, ni mucho menos, sino por una relación con Cristo para salvación y por no reconocer a Cristo para condenación. Entonces dice acá que si alguno adora a la bestia y a su imagen, aquí hablamos de imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen. En primera instancia dice aquí, aquel o aquella persona que ha negado seguir a Jesús y se ha ido por el lado de seguir a Satanás, a su falso profeta y al anticristo. Si alguno adora a la imagen, a la bestia y a su imagen, dice, idolatría. Es decir, si alguien tiene a algo que está sobre Jesús, sobre su santidad, sobre su divinidad, esa persona dice que merecerá, dice, beberá del vino de la ira de Dios. Entonces aquí nos asustamos, decimos, oh, ¿cómo? Dios no es que es amor, Dios no es que es todo perdón, o sea, no es que yo puedo pecar todas las veces que quiera y Dios me perdona. Sí, eso es así, efectivamente, eso no lo podemos negar. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento y sobre todo el amor de Dios estará presto para respondernos y para perdonarnos, eso es indudable. Pero ¿qué pasa si yo me negué a reconocer a Jesús? Dice aquí, esa persona beberá del vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios. Es decir, todo lo que Dios puede dar de amor a sus hijos, todo ese cuidado, todo ese perdón que puede dar. Porque es un perdón, como dice el profeta Miqueas, un perdón que en realidad no recuerda lo que pasó antes. Dice allí Miqueas, ¿no? Que el Señor coge nuestros pecados, los amarra en una piedra, los bota al fondo del mar y nos acuerda de ellos. Todo eso que es de Dios un atributo innegable, también en el otro lado el atributo innegable de Dios es su justicia. Y si es que a mí se me advirtió, como habla el profeta Ezequiel, ¿no? Si a mí se me dijo, se me anunció, se me comunicó el mensaje del Evangelio, y al final de cuentas yo no reconozco a Jesús como mi Salvador, lo dice Juan, ¿no? En el capítulo 5, la ira de Dios estará sobre aquella persona, y de aquí Juan lo vuelve a repetir en el Apocalipsis y dice, la ira de Dios estará sobre aquellas personas. Qué lindo que es vivir en el amor de Dios, pero qué horroroso que será vivir a partir de la ira de Dios. Así lo dice Hebreos, ¿no? Que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto puede sonar como una amenaza, ¿no? O sea, decir, chuta, llega este ángel de la nada y empieza a decir, tan fregados los que no tengan a Cristo. O sea, no tanto es una amenaza, es una advertencia de lo que pasará. Es decir, que la persona tiene que ser consciente, porque nadie tendrá excusa de decir, yo no escuché, a mí no me anunciaron, a mí no me hablaron, a mí no me dijeron, yo no he sabido, háganme enterar. O sea, no. Todos, como dijo Jesús, escucharán el Evangelio, a todos será anunciado. Y él dijo, no, será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esa es la promesa de Jesús, de que todos tengan alguna vez por lo menos en su oído el mensaje de salvación. Que no tengan excusa de decir, yo no escuché, Señor, o Dios, o como lo quieran llamar, a mí no me condenes porque yo no he escuchado. Entonces, bajo ese precepto, hablamos de una justicia de Dios, que aún a un mundo pecador le ha anunciado el Evangelio. El problema está no en Dios, sino en la persona que no ha reconocido. Y aquí dice que aquella persona que no ha reconocido
beberá del vino de la ira de Dios que ha vaciado puro en el cáliz de su ira. Y dice aquí que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Aquí hay algo interesante, ¿no? Porque es como quizás nos ha pintado el mundo, ¿no? La literatura, las películas, las tiras cómicas, etcétera. ¿Cómo nos han pintado al infierno? Em, con personas allí en medio de fuego, paseándose, con Satanás sentado en un trono ahí en el infierno, con un trinche, cola y cachos. En realidad es todo lo contrario, porque Satanás estará en el infierno también el atormentado. Él no tendrá gobierno allí, porque el infierno, como estamos viendo en este versículo, es un lugar de tormento. Y Satanás, ya veremos en los siguientes capítulos, será el primero en llegar al infierno con sus ángeles. Y él también será sometido a ese martirio por la eternidad. Entonces dirán fresco, llego al infierno y las llamas me consumen y me muero, todo bien. Es que el problema no es ese, el problema es que las personas que llegan al infierno, por más de que estén siendo atormentadas en medio de ese lago de fuego y azufre, no morirán, porque tendrán que pasar por la eternidad ese suplicio y, y ese castigo, o cumplir ese castigo por no haber aceptado a Cristo después de haber tenido tantas oportunidades de hacerlo. Aquí es muy claro este versículo 10, dice, ¿no? Que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Serán atormentados. Ahí sí habla en futuro. Es decir, porque interpretemos esto, ¿no? Porque si dijera, ¿no? Allí morirán o allí terminará su vida, fresco. Pero no dice, ¿no? Sino dice en un futuro continuo, ¿no? Serán atormentados. Serán atormentados. Dice, ¿cuándo, cómo y por qué? Por los siglos de los siglos. Tenaz, en realidad. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo. O sea, es en realidad de ponerse a pensar, ¿no? He insistido muchas veces en estos videos de que uno ahora en vida puede vivir como quiere, eso es cierto. A nadie se le puede prohibir nada y a nadie se le puede decir no hagas esto ni aquello. Cada quien es dueño absoluto de sus decisiones y de su vida. Eso está clarísimo también, porque en el libre albedrío que Dios nos otorgó, la decisión la tomamos nosotros. Porque si es que fuera al contrario, si no hubiera ese libre albedrío tan conocido y tan mal utilizado, Dios bajara del cielo, nos diera una patada, nos dijera, haz esto o te vas al infierno. Pero no, nos ha dado ese tiempo de nosotros decidir. Si decidimos mal, si decidimos bien, ya va por nuestro lado. Pero volvemos al versículo 10, dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Interesantísimo esto, ¿no? O sea, les decía hace un rato, ¿no? No es que... Yo he escuchado muchos que dicen, ¿no? Ya si hago aquí en mi vida lo que quiero, después me muero y se acabó todo. O si me voy, supuestamente tanto que hablan de infierno, ahí me he de quemar y se acabó todo. No es ese el punto. Es el punto en que habrá un tormento eterno, como estamos viendo aquí. Dice, será por los siglos de los siglos. Y dice que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Exacto. Aquí nos hace esa analogía de lo que es la tribulación, ¿no? Es decir, todo ese tiempo que la gente se ha negado, a partir de los que se quedaron aquí después del arrebatamiento, después del rapto de la iglesia, se quedaron y aún viendo las cosas que sucedieron, dijeron, no, mejor yo para tener una vida tranquila aquí, todo bien, mejor me pongo esta marca y ya, se acabó, puedo comprar, puedo salir, puedo entrar, puedo ser un ciudadano común como cualquiera. Pero dice aquí, ¿no? El ángel anunció, insisto, algo que quizás no nos gusta escuchar. Y es más, creo que ahora ya nos enseñan en las iglesias esto, el otro lado del evangelio. O sea, fresco, salvación, gracia, amor, lindo. Nos gusta que nos hablen de eso. Te va a ir bien, piensa positivamente, con tu mente cambias tu vida, tantas tonterías que nos enseñan ahora. Pero esto nos enseña. Y si alguien nos viene y nos dice es ofensivo. ¿Cómo me vas a decir que yo soy pecador, que me voy al infierno? ¿Cómo tú me dices que yo estoy viviendo en pecado? Pero si todos lo hacen, pero si es común ahora hacer esto o hacer aquello, ¿de qué pecado me estás hablando? Entonces no se quiere escuchar eso y es como que grotesco a los oídos escuchar pecado, condenación,
infierno, etcétera. Pero aquí está muy clara la palabra de Dios y el anuncio de este ángel es en realidad muy tajante. Y él no está con rodeos, quizás diciendo, bueno, si quieres vivir bien, tranquilos de esto, de aquello. No, dice, el que se ponga la marca de la bestia pasará eternamente en el infierno atormentado día y noche y no tendrá descanso. No tendrá reposo y tendrá que pagar y penar por haber negado a reconocer a Jesús en su corazón y en su vida. Clarísimo el mensaje. Volvamos nuevamente al versículo 11. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, si aquí dijera 1000 años, chuta, buenazo. Sé que algún rato va a terminar, por más de que los 1000 años sean largos, pero algún rato terminarán. Si dijera 5000 años, lo mismo. Tuviera un límite de tiempo, pero dice por los siglos de los siglos. Es decir, si para un lado hay eternidad, es decir, para la salvación y para vivir con Dios hay eternidad, para el otro lado también hay eternidad. O sea, a veces nos enseñan que la eternidad solamente es para el lado de los buenos, ¿no? Como diríamos entre comillas. Pero también hay eternidad en el lado de los malos, en comillas. Es decir, en el infierno también habrá eternidad, pero eternidad de condenación y eternidad de suplicio, eternidad de martirio, de día y noche caminar por lago de fuego y azufre. Fuego, azufre. El azufre, cuando se enciende, saca un olor como podrido. O sea, estar todo el tiempo oliendo eso en medio de fuego y no morirse. Imaginémonos qué tortura tan grande que será eso. Pero hoy nos negamos y decimos, no, yo Jesús no, mi vida prefiero vivirla como yo quiero. Peor todavía, los que en algún momento asistieron a una iglesia o dijeron que recibieron a Cristo y viven ahora como que no ha pasado nada. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque quizás nunca esa persona fue salva, simplemente pensó que aceptó y ahora sus actos, como dijo Jesús, sus mismos frutos demuestran quién es. Además de los siglos, por los siglos dice, no tienen reposo. O sea, no es que va a decir el condenado, chuta, ve, déjame dormir un chancecito allí. No, nada que ver. No hay reposo. El martirio es continuo, es constante. Es en realidad un martirio para entender lo que se perdieron. Por eso mismo, cuando hay oportunidad como la que todavía tenemos, porque mientras tengamos vida, tenemos esa esperanza de que podemos recibir a Cristo. Mientras hoy estamos con vida, hay que hacerlo, o sea, decir, Señor, si te he fallado, si no te he reconocido, pues creo que es el momento. Por los siglos de los siglos no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Ni de día ni de noche, repito. El infierno no es como nos han pintado, no es como se ha mostrado, que pueden ir corriendo, pueden ir jugando. Es que ya le voy a ver a este artista de este grupo que nada que ver. O sea, aquí estamos hablando de un martirio. Que la gente deseará que eso se acabe, pero no terminará, será eterno. Además dice aquí al final del versículo 11, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Dice, que pasarán, dice, de día y noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, aquellas personas que en la tribulación decidieron reconocer, aceptar esa marca de la bestia, tendrán tormento eterno. Aquellas personas que antes de la tribulación ya murieron, lo mismo, murieron sin Cristo, es lo mismo, tendrán ese tormento eterno. Aquellas personas que en algún momento tuvieron esa oportunidad, alguien les habló y les dijo, ve, ¿sabes qué? Jesús te puede salvar. Y dijeron, dame un chance más. Lo mismo será. Yo conocí una vez una persona que un tiempo le hablé del Evangelio, ¿no? Varias veces en realidad. Y la respuesta de esa persona siempre era eso, no, no estoy preparado. La próxima semana. Venía la próxima semana y me decía, chuta, no estoy tan preparado. Y así, hasta que ya dejé de tener contacto con esa persona y no sé si en realidad tuvo otra oportunidad, pero cuando se llevaba conmigo tuvo muchas, porque varias veces le hablaba y siempre la respuesta de esa persona fue, no estoy preparado, dame un poco más de tiempo. ¿Qué será de esa persona si es que en realidad no tuvo otra oportunidad y se acabe su vida o ya llegue a la presencia del Señor?
¿Qué tendrá que decir ahí? Dame otra oportunidad, ya no habrá más oportunidades. Será un tormento eterno. Por eso mientras nosotros hoy tengamos la oportunidad, el discernimiento claro, el corazón dispuesto, hay que hacer esa declaración de fe. Porque, insisto, hoy vivimos una vida que es muy tranquila, porque quizás no se hablan mensajes como estos ahora. Quizás no se lleva esto porque no se quiere ofender a las personas, pero Jesús vino para una cosa clara, clarísima, que es dar salvación a la humanidad. No vino para hacer sentir bien a las personas, no vino para llenar el corazón con palabras bonitas, no vino para transmitir un mensaje de paz interior, ni mucho menos. Jesús vino para una cosa específica, salvar a la humanidad, pero también vino para aquellas personas que no le reconozcan y no aceptan su nombre, sean condenadas por la eternidad. Es así. Entonces la decisión es nuestra, es personal de cada uno. Si decidimos reconocer a Jesús, tendremos una eternidad con Él. Si no, habrá un martirio también eterno, un tormento eterno. Permitamos que el Señor a diario nos dé la sabiduría, pidámosle entendimiento y claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, para tomar decisiones que en realidad sean correctas y no vivir engañados pensando de que estamos bien. Pablo fue muy claro cuando le escribió a los Corintios y dijo una frase que es muy fuerte en realidad. Dijo: el que piense que está firme, el que piensa que está firme, dijo él, mire que no caiga. Es cierto eso. Creo que nosotros, cualquiera de nosotros pensamos que estamos bien, pero mientras no nos hagamos ese examen interior a través de la palabra de Dios, no nos daremos cuenta en la condición en la que estamos. Que el Señor permita que tengamos esa comprensión clara de su palabra y que, si Él lo permite, nos estemos viendo la próxima semana. Pero mientras tanto, clarifiquemos nuestra mente y nuestro corazón y limpiemos nuestra vida por medio de su palabra. Dios les bendiga.